Sí, vos sabés que, bueno, ya sabés que un poco esta idea de conversar es un poco la espontaneidad, es un poco el poder pensar la situación en la que estamos, aislándonos, digamos, de las malas vibras, ¿no? De esa cantidad de Sí, seguro. noticias que hunden y bueno, y con cada uno hemos estado hablando libremente sobre cosas que, digamos, que pueden aportar a pensar, simplemente a pensar, ¿no? Exactamente. A darle un vuelta a la cabeza y cada uno con su especialidad. Y bueno, me parecía, esto que decías vos, habías propuesto, bueno, hablemos de plataformas digitales, un tema del que hemos hablado muchas veces y que creo que digamos, poder, no sé, pensarlo bien. Y yo, claro, es que hoy es Día del Trabajador y digo, Por eso. claro, y uno de los grandes enemigos, aunque los trabajadores no lo sepan, uno de los grandes enemigos puede ser las plataformas digitales. Es decir, Mira, yo la verdad que ayer después que acordamos, bueno, cuando acordamos hablarlo y ayer cuando confirmamos, me puse a pensar un poco qué, porque efectivamente es un tema que con vos hemos hablado en muchos contextos, que nos apasiona a los dos, y, y bueno, yo tengo varias preguntas que hacerte, entonces justamente la idea es aprovechar este rato para ir charlando los dos en esos temas y tratar de profundizar algunos puntos. Pero yo arrancaría por donde vos acabás de plantear, que es la relación de plataformas digitales y trabajo, ¿no? sí. Después tenemos otros temas, de los cuales vos me tendrás que Pero ilustrar, que es más el lo tema ves? Porque algoritmos. ya, pero vos estás trabajando mucho en los medios y, digamos, en los medios hay como dos opciones, ¿no? Es decir, o estamos en contra de la plataforma porque es Uber que va en contra de los taxis, o las bicicletas que van en contra de, o estamos a favor porque estamos en el mundo de los emprendedores que dicen, bueno, las plataformas son una oportunidad de negocio. Y eso no sé, vos estás en la tele y yo creo que eso lo debes ver muy cerca tuyo o no. Sí, claro. Y, mira, y además por el tema de las narrativas, pues, justamente esto que comentábamos un poco antes de empezar, el iniciar una nueva experiencia transmedia implica todo un vínculo con plataformas y empezar a pensar un poco el tema de las plataformas en un sentido más amplio, porque plataforma en realidad no es un concepto digital. Eso ya es una cosa importante. Un shopping es una plataforma de comercio. Ujú. Y si querés, un living es una plataforma de exhibición. Sí, 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 sí. Entonces, pero indiscutiblemente nosotros empezamos a hablar de plataformas digitales y empezamos a hablar del concepto de plataformas cuando a eso se le agrega todo el tema del manejo de los datos. Sí, 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 sí. Entonces, no sé, yo pensaba, ¿no? Hoy un poco, si vos decís plataformas, cuando vos trabajás en una estructura más amplia, y plataforma es cualquier estructuración de hardware y software que te determina un ambiente, digamos, donde ese ambiente tiene reglas, ese ambiente tiene un determinado modelo y te Sí, sí, condiciona lo que puedes hacer adentro. sí, sí, sí. Claro, que realmente yo creo que, digamos, como la palabra ambiente define muy bien, ¿no? Es un lugar en Internet, digamos, de hard y de soft, digamos, donde establecemos relación entre grupos de personas, ¿no? Pero es un espacio, ¿no? Como decís vos, Exacto, y la palabra. a mí como vos lo hemos hablado muchas veces, esto, a mí sí me sigue impresionando cuando reviso estos temas, cada vez que tengo que hablar de estos temas, cómo Castells la pegó allá en los 90, ¿no? Porque cuando él en la era de la información habla de la relación del espacio de flujos y determina el espacio de flujos y la relación al tiempo, eh, y habla de la ciudad como proceso, ¿no? Y define entonces el espacio como el lugar en donde se define, donde se desarrollan estos flujos. Ujú, Es ujú. como que fíjate que todo eso 25 años después lo estamos viviendo de una manera patente. Sí, sí. Es que yo creo que la pertenencia de Castells a la sociología urbana le hizo darse cuenta de que esto venía así, ¿no? Que realmente la ciudad se convertía en el nudo, en el nodo por excelencia, y no solo se convertía en un nodo, sino que se convertía en el lugar donde los flujos, diversos flujos, digamos, pasaban, ¿no? Y por eso digo, es poco leído, bueno, muchos de sus libros, pero un libro que yo creo que habría que leer antes de la sociedad de redes es el de la sociedad informacional, ¿no? Porque A ese me refiero justamente, allá en los 90. claro, claro, por eso la ciudad informacional, o sea, ya lo tuvo claro ahí, ¿no? Sí, sí. Bueno, ya sabes que Castel acá, como es ministro de universidades,
tiene, digamos, Sí, sí, tiene sus detractores y... Sí, sí, bueno, pero me pareció interesante traerlo a colación porque por ahí, viste, nosotros, por lo menos en estos temas, uno se mueve tanto con lo último que por ahí revisar algo que en este contexto es antiguo, viene sí, bien sí, también. sí, 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 sí. Sí, yo creo que lo que estaba claro en los 90 es que la crisis económica de los 70, digamos, la crisis de petróleo, etcétera, etcétera, había inaugurado un nuevo momento en el capitalismo. Eso había conciencia en los 90, ¿no? Es decir, que esto era así. Y entonces, como esto era así, como la... ¿Para que respondo aquí? Ahí. Sí, claro, lo que... Está listo. Como eso era así, digamos que realmente la crisis obligaba a ¿cómo se llama? Obligaba a replantearse el capitalismo, hubo una planificación sobre ese capitalismo, y yo creo que ahí es lo interesante que Castel que destaca. Sí, Y digamos, sí, sí. además, un momento de celebración máxima cuando políticamente, digamos, sucede la caída del muro de Berlín 89 digamos, la disolución de la Unión Soviética 91. Se inaugura, por decir así, ese capitalismo informacional. Sí, sí, es cierto Sí. que Castell lo definió y es hoy digamos, el que lo vio. Sí, por eso lo traía a colación como para iniciar, ¿no? Para decir esto no, y aparte del tema de que el tema de plataformas no es estrictamente digital. Y eso es interesante, me parece, para cuando podamos charlar un poco más adelante, qué hacer con las plataformas. Porque también, creo que vos y yo también se lo vamos a hablar, lo hemos hablado muchas veces, está de moda pegarle a las plataformas, digamos, ¿no? Y los que Sí, trabajamos con plataformas, en realidad la visión crítica nos sirve para pensar, pero tenemos que saber qué hacemos con ellas. Entonces, sí, 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 sí. A ver, eso... para ser concreto, vos ¿qué tipo de trabajo haces con plataformas? Para que... Bueno, para los que no me conocen, yo básicamente diseño experiencias de distinto tipo, algunas son más comerciales, otras son más educativas, eh, que son experiencias transmediales, lo que implica que hay un núcleo narrativo que se desarrolla a través de diferentes plataformas mediales. Y esas plataformas de mediales eh, permiten interacciones con sujetos de distintas maneras. Por eso decíamos, y en nosotros se cumple esto que Jenkins dice en la convergencia, donde los viejos y los nuevos medios se juntan, porque nosotros, como yo te decía, para nosotros una plataforma es un teatro, es una exposición, es una app, es un intercambio en una red social. Un espacio de intercambio, de encuentro, de creación, Exacto. de comunicación, de interacción. Porque además, en la visión que nosotros trabajamos, el storytelling de la transmedia, estamos con una visión un poco más dura que la que normalmente viene del marketing, donde transmedia es cualquier cosa que abarque contenidos en 3 o 4 plataformas, y nosotros lo que planteamos es que hay transmedia en la medida en que haya coautoría, en la medida que haya una posibilidad de darle un estatuto de coautor a la persona que no originó el movimiento, digámosle así. Ya. Es que yo creo que alguna vez hemos hablado de esto, digamos, del tema tan de moda el transmedia, pero claro, el momento abismal, el momento mágico y a su vez el momento que produce nervios, es el momento en que una narración es tomada por alguien y le empieza a dar vuelta, ¿no? Y como autor no has controlado el desarrollo de esa historia. Justamente, a mí por lo menos lo que me apasiona y sigo y probando en estas cosas es justamente eso. Nosotros decimos, generalmente cuando tenemos que hablar de estos proyectos, yo ayer lo decía en el pitch, no hay transmedia real hasta que la experiencia no se te va de las manos. Lo que pasa es que justamente en esta sociedad tan de control, perder el control a veces es una acción que mucha gente no le gusta. Nosotros pensamos que en la medida que esto ocurre y uno propone y otro propone y hay un espacio de diálogo, ahí la cosa es donde realmente se pone interesante. Bueno, lo que pasa es que la falta de control, por llamarlo así, en lo digital, tiene una mano invisible, la mano invisible del algoritmo, ¿no? Claro, claro. Es decir, Netflix, por decir digamos, tiene la mano invisible del algoritmo de qué elegimos, a qué hora lo elegimos, qué películas tienen, digamos, nuestro perfil con esa mano invisible, ¿no? Que nos pinta y nos maneja, ¿no? Sí, y además tiene a niveles de... Bueno, eso es otra cosa interesante que yo quería hablar con vos, porque cuando uno habla de plataformas digitales,
Básicamente, digamos, si uno se pone a querer armar algún tipo de taxonomía, vos tenés como dos grandes grupos. Por lo menos nosotros lo vemos así cuando producimos. Están las 5 grandes que son las de infraestructura, que son Alphabet, o sea, el grupo Google, Amazon, Apple, Microsoft y Facebook. Facebook. Porque esas son las 5 de infraestructura. Por ejemplo, mucha gente no sabe que Netflix usa Amazon Web Services. O sea, la estructura de servers de Netflix está montada sobre Amazon Web Services. Después ya Netflix empieza a volar sola, pero en principio te quiero decir, la famosa Spotify, digamos, que son las que explotaron, las nuevas que explotaron, está montada sobre una estructura de las 5 grandes. Porque además las 5 grandes te manejan los accesos, las identificaciones, la analítica de datos. Eso lo hacen esas 5. Y fíjate que esas 5, Daniel, que es lo que yo un poco el primer planteo que te quería hacer para ver qué opinabas vos, esas 5 aparentemente dan los servicios gratis. Claro, pero bueno, sí. Porque en realidad el revenue está de lo que vos decías, viene del algoritmo, ¿no es cierto? Ya. Claro, ahí está la subvención cruzada porque te doy gratis Gmail, pero a cambio te meto la publicidad. Y después otro servicio te lo presto. Nosotros, por ejemplo, en las universidades españolas, hay en muchas del mundo, pero pongo el ejemplo de la española que más conozco, todas las universidades tienen el servicio gratuito de Google y usamos todos los servicios de Google Educativo, ¿no? Del Google de Educación, claro, gratis. O sea, claro, produciendo una cantidad de datos tremenda. O sea, lo de gratis, cualquier cosa, ¿no? Vos sabés claro, que hoy leía, me había olvidado, Lagarde, cuando era presidenta del Fondo Monetario Internacional, tan amiga de Macri, entre paréntesis, sí, en diciembre pasado en el Congreso de Estados Unidos dijo, tengo la frase anotada porque me la había olvidado, el 90% de los datos mundiales ha sido generado en apenas un poco más de los últimos 2 años. O sea, del año 16 en adelante hemos generado el 90% de datos. Claro. Las plataformas, justamente. Mirá, eso es interesantísimo si lo querés llevar sacarle un poquitito el tema de plataformas, pero siguiendo dentro de lo que vos planteás. Yo el otro día estuve en todo un gran debate sobre Wikipedia. Y ahí la cosa era, ¿qué es una enciclopedia? Entonces decían, por ejemplo, vos viste que, qué sé yo, vos querés ver cómo era la formación de cualquier grupo en una determinada grabación y vas a Wikipedia y encontrás la canción y quién la grabó. Entonces ahí todavía gente que decía, pero eso es un dato académico, eso es un dato enciclopédico, que vale la pena que esté en enciclopedia. O sea, lo que te muestra, digo, en lo que ha expandido en estos años, es la cantidad de datos que se colectan sobre las cosas más inverosímiles. Sí, ¿no? Sí. Entonces yo creo que ese es un tema a analizar, el tema de los datos y los algoritmos. Y eso está ligado a las plataformas, indiscutiblemente. Las industrias que lo soportan todo, que acabas de decir, las tecnológicas, son las 5 principales, a su vez, empresas en la bolsa. Dijimos, claro, Apple, Alphabet, que es Google, Microsoft, Amazon y Facebook. Sí. Pero no son las que más ganan, ni son las que dan más beneficios. Las empresas que más venden y que más beneficio dan son, lo tengo anotado porque esto es un dato así, sí. Un dato conocido, pero no lo sé de memoria. Walmart, el supermercado, que es americana. Después vienen 3 empresas chinas, 2 de petróleo y una de electricidad, y quinto Toyota. Es decir, si uno ve las empresas que producen datos, etcétera, etcétera, que más cotizan, son las 5 que hemos hablado. Pero si uno analiza la economía global, las que más venden y las que más beneficio dan, no tienen nada que ver. Bueno, pero ahí viene una cosa interesantísima, eso que lo acabas de plantear, porque también lo podés ver por el otro lado. Engancha con lo que te iba a comentar yo ahora. Las otras plataformas que no son esas 5, y estoy haciendo una división que es artificial, porque va a ver que después, si lo analizamos, todo se mezcla. Pero las otras plataformas que no son estas 5, son las plataformas que en la economía, digamos, en análisis económico, le llaman las que son intermediarias. Por eso es estilo Walmart, digamos, ¿cierto? Son plataformas, o sea, Walmart es una de las plataformas de intermediación comercial más grande del mundo.
Ujú, ujú. con ubicación física. Sí. Porque, ¿qué Y pasa? el Las movimiento de intermediarias productos tienen que físicos. llegar a lo físico. Sí, sí, sí. Con empleados. Es decir, cualquiera de estas empresas que te acabo de nombrar tiene muchísimos, miles más de empleados que las 5 grandes de las tecnologías. Claro, porque, bueno, ahí viene el tema ligado al trabajo, porque justamente lo que están buscando las tecnológicas de intermediación, digamos, ¿quién sería el Uber el Uber es en los transportes? Amazon en el sentido, ya no el de Amazon Web Services que hablábamos recién, sino Sí. Amazon.com, sería el gran Walmart en relación. ¿Y qué pasa? Ya esas ya son las que aprovecharon los huecos y ya no tienen empleados, tienen asociados, ya no le pagan las vacaciones ni cubren las relaciones laborales ni de salud ni de jubilación. Bueno, ahí es donde, fíjate vos y mirá qué bueno el ejemplo de Walmart. Yo cuando se estableció Walmart en Argentina fue la primera vez que escuché que a un empleado le decían asociado. Si No lo ves, sabía eso. claro, cuando vos ves, me acuerdo de este ejemplo porque me llamó mucho la atención, cuando en Walmart se establece en Mendoza, que es donde yo vivo, veía un cartel que decía, si usted lleva su carrito hasta el auto, devuélvalo aquí, porque esa es una manera de eficientizar el modelo y que los asociados no tengan que hacer trabajos que no correspondan. Y vos decís, ¿quién es el asociado? Y el asociado era el empleado. Qué bueno. Pero usaban la palabra asociado, y fíjate que la palabra asociado, que era si querés, un deseo en ese momento, y lo sigue siendo de alguna manera en Argentina o en estas estructuras, pasó a ser una realidad en las plataformas, las que se llaman las lean platforms, Exacto. las plataformas delgadas, con Uber, con Pedido Ya, etcétera, ¿no? Sí, sí, sí. La famosa servicios austeros que dice el Claro, de capitalismo de plataforma. Es decir, Snirchek, claro. exactamente, Snitch, cuando dice, digamos, justamente eso, ¿no? Son plataformas que tienen un software y ya, y punto. O Sí, sea, no nada tienen más. nada. Es decir, Claro, pero claro, el tema es que hemos convertido la reflexión en plataforma teniendo como caso concreto o empírico este tipo de plataformas. ¿No? Y entonces yo creo que lo que estás comentando es muy interesante porque entonces nos ayuda a pensar, a ver, ¿a qué nos referimos con plataforma? claro. Porque efectivamente estas plataformas austeras, o esto que decís vos, ¿cómo es que dijiste? Eh, El nombre en inglés es Lean Platforms, que son bueno, delgadas. A mí no sí, me sí, gusta la traducción que hicieron de austeras, porque en realidad lo que quiere decir es que la capa es muy finita y sí, lo sí, que sí. hace es le roba un poquito al productor y le roba un poquito al consumidor. Esa es la Bien. idea. O Claro, le roba pero un poquito al me obrero y gustaría, le roba un poquito al claro, patrón. pero por Pero es eso me gusta finita. que ampliemos, por decir así. Ese es el círculo chiquitín, pero el círculo grande es lo que estás presentando vos, que son las plataformas digitales, y ya el grande es las plataformas, Bueno, sin digital. mirá, claro, y mirá, volvamos a ese caso que está buenísimo. Pensá en Walmart. Walmart es una economía global, es una empresa multinacional. Sí, Tiene datos a través de todos sus sistemas contables. Cuando vos salís por la caja te pregunta de qué lugar de la ciudad venís, el código postal. el código. O sea Ujú. que hacen seguimiento muy claro de ciertos parámetros geográficos, sociales, etnográficos, y todos los que tienen a través de las tarjetas de fidelización, a través de los sistemas de web, ni te cuento cuando empezás a comprar online, que es lo que está pasando ahora, ¿no es cierto? Con la tarjeta de Que crédito. con la tarjeta de crédito. Entonces, y eso a su vez genera, pues sabés que están los centros concentradores regionales y están los centros concentradores nacionales y están las políticas de adquisición de esos elementos que a ellos, al ser tan globales, tienen precios que no tienen nombre, digamos, en el nivel de hegemonía que tienen en la imposición de precios. Sí, sí, Por lo sí, sí, sí. tanto, ¿en qué se diferencia esto a cualquier otra plataforma de las que veníamos hablando? Te dirían nada. Claro, claro. Solamente que todavía tienen que lidiar con algunas defensas de los estados donde todavía no pueden hacer una masiva echada de empleados y poner toda gente monotributista, todavía no pueden
plantearle a ustedes no le vamos a pagar jubilación ni vacaciones ni vamos a plantear para su salud, pero sí, fíjate todos los problemas gremiales que tienen, de meterle pañales a los empleados, para eficientizar, de extender las jornadas, de no darle los feriados y cambiárselos por días laborables comunes, bueno, todo eso, que es ir empujando hacia este modelo tipo Uber, digamos. Sí. Lo que llaman la uberización de la economía, ¿no? Pero claro. Es muy interesante porque lo que planteas Nietzsche ahí es interesante en el libro, en el capitalismo de plataformas. Porque sí, bueno, recién nosotros marcábamos... Eso lo tengo acá. Sí. Recién vos marcabas el hito del año 95 con Internet y la conciencia que toma Castells a finales de los 90 diciendo... empezó un nuevo capitalismo, el capitalismo informacional o sociedad informacional. Y él marca otro hito, y a mí me parece muy interesante, el 2008, con unos 3, 4 años de redes sociales en funcionamiento, comienza otro hito, es decir, hay que responder a la crisis, y la respuesta a la crisis es como la oportunidad para tirarse a la pileta, digamos, de las plataformas, ¿no? Entonces, hay un momento ahí clave. ¿Y por qué digo esto? Primero vamos a hablar de esto, pero ¿por qué? Porque hoy con la pandemia, de nuevo tenemos el aprendizaje del 2008 encima para poder retomar la reflexión sobre el tema de las plataformas, qué debe hacer el Estado, qué deben hacer los emprendedores, etcétera, ¿no? Sí, eso es, sí. Porque claro, en el 2008, digamos, bueno, fue salvemos los bancos, ¿no? Claro. Y si salvamos los bancos, nos salvamos nosotros. Y hoy en día, digamos, la pandemia ha hecho como una especie de nuevo frame, un nuevo marco, que es, digamos, o la economía o la salud de los ciudadanos. O que vivamos, o que movamos el mundo, o que sigamos vivos, ¿no? Y es muy interesante, porque esto no pasó en Argentina, esto está pasando en el mundo. Bueno, Donald Trump, digamos, es tal vez el ejemplo más extremo de claro. esto. Sí. Y es interesante plantearse esto, ¿no? Es decir, bueno, ¿en qué medida ahora esta situación cambia la reflexión sobre el tema de plataformas? Claro, y por otro lado tenés el otro aspecto que yo quería también introducir después y hablar con vos, que es cuando hablas de plataformas. A mí me gusta mucho, como este es un tema que a mí me toca directamente, trato de leer lo más que puedo sobre este tema. Y el primero que leí fue El capitalismo de plataformas y me pareció interesantísimo, porque nos mete en otra también rama de discusión más política, si querés, con el aceleracionismo y todo eso. Pero hay un libro que te digo que a mí me sirve muchísimo para pensar, que se llama The Platform Society. No está traducido al castellano. Son 3 holandeses los que lo escriben, Van Dijk que no es Teun, ¿no? Es otro. José Van Dijk, José Van Dijk y 2 más, que ellos justamente toman todo este modelo de Castells, pero van hacia un análisis del qué hacer con, porque puede decir, no quedarse en la estructura ideológica y nada más que de la crítica ideológica. Y entonces, y eso está bueno, por lo menos, como te digo, yo tengo que seguir trabajando con plataformas, no puedo hacer un ludismo y negarme. Claro. Tengo que ver qué hago con. Y ahí es una cosa que yo te quiero preguntar, que te lo dije el otro día por privado, y lo tengo acá para leerte un par de cosas, que es si podemos aprender algo también de algo que pasó hace unos años, que fue el análisis que hizo Himanen de la ética del hacker. ¿Y vos decías aprender ahí? Sí, aprender de ahí, aprender un poco el tema del manejo del espacio y del tiempo. Porque fíjate, perdón, lo último que digo para dejarte planteado. Volviendo a lo que vos planteás de la pandemia. La pandemia, es cierto, nos da la posibilidad de repensar el 2008. Y el 2008, en realidad, nos dio la posibilidad de pensar algo que fue la caída del Nasdaq. ¿Por qué? Porque la caída del Nasdaq, vos pensás que es antes de la caída del Nasdaq y del derrumbe de la economía de Internet, de la bolsa de Internet, lo importante era que se estaba desarrollando 2 modelos que volvieron en forma de plataformas, que son el modelo B2B, B2C, o sea, business to business, business to consumer. Y hay un libro que no es un libro muy querido ni fue muy leído a veces por lo académico, pero sí lo leímos los que veníamos laburando en producción, que fue el libro de Bill Gates,
Que él planteaba lo que, claro, que él planteaba lo que llamaba un capitalismo sin fricciones. Uh-huh. Y el capitalismo sin fricciones era lo que hoy es la plataforma, o sea, justamente. Pero ¿no? ¿sabes qué pasa ahí? Ahí hay una cuestión, llamémosle sociológica o llamémosle chisme periodístico, da igual. En el año, digamos, cuando ganó Bill Clinton, año 93, 94, que es cuando está escribiendo el libro Bill Gates, Al Gore, el segundo, Al Gore es el hijo de los que construyeron las autopistas en Estados Unidos. Ajá. Y él generó un think tank, Al Gore, que tenía que ver con la formación de las llamadas autopistas de la información. Formación, claro. Cierto. Pero esas autopistas de la información que se fue cambiando y empezaron a decir es la Internet, no era Internet, porque la autopista de la información era un proyecto de infraestructura, claro. de cablear con fibra óptica y de llenar de satélites para que todo el mundo tenga autopistas y yo pueda cobrar peajes. Claro. Y entonces, en el año 95, no solo está el libro de será el libro, está el libro de Negroponte, que recopila sus... El Being Digital, claro. Y está el que será ¿cómo se llama este otro? Bueno, son 3 libros del año 95. Sí, son fundamentales. Pasamos ¿cómo se llama? Pasamos de la infraestructura a una cuestión de software. Cambia el negocio, ¿no? Y eso sucede ahí con la web, cuando la web explota. O sea, la web tiene que tomar conciencia, ojo, esto no es un negocio de infraestructura, es un negocio, digamos, de relaciones. Yo creo que por ahí va un poco lo que decís, ¿no? Claro, y un poco yo quería plantear eso con vos, porque en realidad después, y es lo que yo creo que tendríamos que terminar hablando de eso un ratito, aunque sea más adelante, es el negocio de paso de la infraestructura a las reglas del negocio, ¿no? Lo que se llama en el modelo de 3 capas. Y de las reglas del negocio, de las relaciones, pasó a los contenidos. Y cuando aparecen los contenidos, aparecen las narrativas, y cuando aparecen las narrativas tan fuertes, agnósticas ya de plataforma, o sea, cuando vos concebís una narrativa por fuera de la determinación de plataformas y la modalizás a esa estructura de plataforma, aparecen efectos no deseados, como aparecen las fake news. Exacto. Aparece. Bueno, entonces, ese pasaje es muy interesante analizarlo, y es muy interesante, por eso yo empecé por lo de Castells, porque cuando Castells te dice la ciudad que él planteaba en los 90, la ciudad es un lugar donde se dan los procesos, y la hace ubicua de alguna manera. La ciudad es un lugar donde se dan estos procesos de intercambio de información. Fíjate que en esta línea que estamos haciendo, lo que hace es, cambia toda la posibilidad de trabajo y nos hace olvidar, que es lo que la gente a veces olvida, que cuando uno habla de ciberespacio, de internet, de la nube, son cables, son satélites, son servers, y que están ubicados en determinados lugares y que tienen acceso determinadas personas. Por ejemplo, cuando yo por ahí hablo, que me gusta decirlo como provocación, que en Argentina nosotros dependemos de tres macro proveedores de Internet. O sea, si nosotros entráramos en guerra con Estados Unidos nos cierra la canilla y nosotros nos quedamos sin Internet, porque los 3 proveedores provienen de ahí. La gente no lo piensa eso normalmente, piensa que Internet, y por este modelo de que era una cosa que se podía recorrer por distintos puntos a pesar de que la red se caía, etcétera, ¿no? El modelo de la original de Internet como de hipótesis de guerra, no es tal, ya hoy no es tal. Hay estructuras de macroprovisión, como está Walmart con las hortalizas y con el supermercado, con las cosas del supermercado. Hay grandes proveedores de Internet que manejan y abren y cierran la canilla. Sí, y yo creo que lo que pasa es que lo interesante es que cada vez que hablamos de cosas de Internet, de lo digital, etcétera, todas las metafóricas, todas las palabras apelan a lo abstracto, la nube, ¿no? Que la nube es un tremendo, digamos, una tremenda memoria digital que está en un tremendo galpón, digamos, a prueba de bomba y a prueba de lluvia y de terremoto y de no sé qué más. Esa es la nube. Claro que sí. Claro. Sí.
Y que vos pensás que lo que te decía recién, la entrada argentina de la provisión de Internet desde los centros, de los niveles centrales de estos 5 grandes, que, oh sorpresa, están todos ubicados en Estados Unidos, son cables, o sea que habría que ir a echarlos, nada más hay que ir o cortar la cuestión de la antena en la recepción en Benavides. Bueno, acá en Aragón, acá al lado de Zaragoza, Amazon va a construir uno de los búnker digamos, de servicios web. Así que andan todos entusiasmados porque, bueno, se va a construir y eso va a dar puestos laborales, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es eso, no? Un tremendo búnker lleno de aparatos, ¿no? Claro. Y que servirá para darle, bueno, ahí dice Natita, dependemos de las toninas. Claro, las toninas es una de las entradas de la fibra óptica. Exacto. Y entonces, bueno, y están todos contentos, ¿no? Y yo creo que ahí, digamos, por lo menos la sociedad aquí en esta ciudad toma conciencia porque está tomando conciencia de que aquí al lado va a estar ¿cómo se llama? La memoria. El data center, sí. Sí. Claro, sí. Bueno, vos acordate que eso fue una cosa que después, bueno, quedó pobre, metido en todo el despelote de su historia, pero acordate qué importante era el tema con Dilma en Brasil, cuando Dilma y el Congreso brasileño exigen a Google que los datos de Brasil estén en Brasil. Sí. Y no es menor, o sea, eso, aunque parezca romántico, no es menor, porque en realidad los datos tienen una ubicación física. Sí. No, pero además hay una cosa ahí que es el planteo para decirlo en términos políticos, de la soberanía de datos. Claro, por supuesto. Sí. Vos imaginate ahora, si contamos la India que aporta 1.300 millones, debemos ser como unos 2.000, calculo yo, unos 2.000 millones de personas en el mundo que estamos encerrados, produciendo datos como si fuéramos hámster. Ahora estamos produciendo a través de Instagram, luego a través de Facebook, luego a través de Google. Estamos introduciendo datos. Necesitamos, y hay un solo beneficiario, ¿no? Que es el que acumula todos estos datos para luego procesarlos, informarlos, etcétera. Y es muy interesante. Y ahí viene la cosa que es lo que yo te decía un poco al principio, la división entre esas 5 y las otras, donde, oh sorpresa, las de esas 5 parece que venden los servicios gratis, y los demás, por ejemplo Spotify, por tomar un ejemplo, ya te cobra un abono. Pero en realidad, ese abono que te cobra es porque de alguna manera tiene contacto con vos. Los otros tienen un contacto con vos que no es un contacto real, entre comillas. Vos te estás contactando a través de los algoritmos de ellos, y ahí es donde entra una cosa que es medio provocadora, porque yo te la quería preguntar a ver qué opinás vos. Porque hay mucho temor, ¿no es cierto?, que es normal, cuando la gente empieza a tomar conciencia de los datos que deja en Google, por ejemplo, cuando vos, por lo menos a mí me pasó, cuando Google implementó y un poco bajó las cartas y dijo, bueno, la gente ya se acostumbró y le voy a empezar a preguntar lo que no puedo. Yo me acuerdo la primera vez que fui a Madrid, cuando vuelvo, o a los días, no me acuerdo, me aparece un mensajito en el Google Maps que me dice: usted el jueves tal estuvo en Salamanca en un restaurante, pero no sabemos si es en este o en el de al lado. ¿Nos puede indicar en cuál estuvo? Y después calificarlo. Claro. Y entonces vos decís, yo dije, la puta madre, y me puse y por primera vez entré en Google en una cosa nuevita en el menú, que era mis rutas. Sí. Cualquiera en Google Maps entra mis rutas y va a ver su vida dibujada, ¿no? El circuito en la ciudad. Entonces, cuando no tiene precisión dónde carajo estuviste, te pregunta, a ver, encima te pregunta para que vos le des la precisión. Con esta excusa, como vos decís, de calificar, de lo que sea. Entonces, esto digo, Sí, decime, Daniel. Te escucho, ¿no? No, digo, esto... Estaba leyendo la pregunta de la Giulia ahí, Franco. Sí, léela. Es que decía, no sé si son los únicos beneficiarios, porque nosotros como consumidores llegamos a un nivel de dependencia total. Estaríamos totalmente parados desde el entretenimiento hasta la educación y el trabajo. Bueno, a eso voy. Por eso te decía que a mí me gustaba, porque sé que con vos lo puedo hacer, es preguntarte genuinamente esto, porque es fácil la posición académica, que yo en eso no comparto, de pararse a criticar. Pero, te digo, yo particularmente no juego ese juego, digamos. Si bien doy clase en algunas cosas, pero mi trabajo básico no es dar clases. Entonces,
¿qué hacemos con esto? Porque efectivamente, tal cual el comentario que acabas de leer, nosotros tenemos beneficios de esto. Y entonces, hay una entrega de una serie de datos y de vida privada y de privacidad y todo esto que es cierto, y hay un beneficio de intercambio. Lo que pasa, y a mí te digo, y ahí voy a pegar lo que yo te decía que es medio provocativo, que yo te quería preguntar. A mí la verdad, a nivel personal, ya a esta altura, entregar datos de consumo no me jode tanto. A mí lo que me jode es un concepto que en The Platform Society lo plantean. Ellos dicen, el primer paso fue no sé cómo traducirlo, pues son palabras horribles, pues se lo voy a decir en inglés, pero son el datification, ¿no? La datificación. Así se traduce. Bueno, el segundo paso, dicen ellos, es la conversión de los datos en commodities. Exactamente. Y ese paso es el complicado, porque fíjate que ese paso es estandarizar una estructura que se da bien a nivel neoliberal, ¿no? De lo que son los shelves en el concepto neoliberal, ¿no? De que todos tenemos acceso por igual a las mismas calidades, a las mismas cantidades de cosas. Claro. Y entonces, a mí esto me parece muy importante. Me preguntaste de la economía y digo, hay que tener mucho cuidado con el vocabulario que se emplea. Por ejemplo, recién cuando hablábamos decíamos, se usa la palabra economía colaborativa, ¿no? Y ahora estamos hablando de qué nivel de ganancia tenemos un usuario que no paga nada, un usuario premium y la empresa, por ejemplo. Y hay distintas utilidades, efectivamente. Vos recién citabas a Bandig, a José Bandig. Él tiene un librito que está traducido al español que se llama La cultura de la conectividad. Y es muy interesante porque analiza cómo las lógicas de software y empresariales terminan en algún punto con un cierto margen de negocio con lo que los individuos utilizan esas cosas. Un cierto margen, ¿no? Hay un cierto margen de creatividad que se produce, ¿no? En parte por lo que llaman en el marketing, digamos, la aplicación estrella, ¿no? Es decir, bueno, el producto que de pronto, de forma inesperada, tiene éxito, como el email en su momento, el SMS, sí. El ejemplo clásico, el post-it. Claro, el post-it, por ejemplo, claro. O sea, entonces, es cierto que hay un cierto grado de negociación. Lo que creo que tenemos que ver, un poco lo que decías recién, es que hay una apuesta a caballos ganadores, ¿no? Y entonces, esos caballos ganadores son estas 5 empresas. ¿Por qué digo apuesta a caballos ganadores? Para retomar lo que decíamos recién, hay 5 grandes empresas, ¿no? Recién decíamos Apple, Google, Microsoft, Amazon, Facebook, etc. Esos 5 grandes ganadores no son los que más dinero producen. Es decir, en el presente no son las mejores empresas. Son ganadores en bolsa porque se apuesta que en el futuro lo sean. Por eso yo te hablaba del Nasdaq. Claro, por eso, pero exactamente. ¿Y por qué en el futuro? Porque los bancos y los financieros dicen, bueno, acá queremos investigar inteligencia artificial, queremos investigar control social. Y entonces, por eso apuestan a eso. Porque si no, digamos, no estaríamos hablando de Apple, estaríamos hablando de Walmart. Claro. Entonces, claro. Y entonces, ¿qué pasó? Volvemos a lo del Nasdaq, que me parece interesante. Cuando yo publiqué un librito, en la introducción ponía lo de las crisis de los tulipanes en la Holanda del siglo XVII. Exactamente. 3, 4 años en Holanda del siglo XVII, no digo una aldea africana, los mayas. El país que manejaba la economía mundo del momento. El imperio dominante de la época, durante 3, 4 años, tuvo una economía cuyo valor de referencia era el precio del bulbo del tulipán. Exactamente. Entonces, y eso es parecido a lo que sucedió con el Nasdaq. De pronto revienta y dice, y despertamos del sueño, ¿no? Y entonces, hoy en día estas 5 grandes empresas siguen siendo, digamos, como una apuesta, entre comillas, segura, por valores futuros. Claro. No por la ganancia de hoy. Y esa es un poco la lógica a la que estamos hablando, ¿no? Pero claro, y por eso vos empezaste con Walmart. Claro. Porque el gris es que no hay una división entre estas 5 grandes y Walmart no tiene nada que ver. Walmart se apoya sobre estas 5 grandes y interactúa y a su vez se genera el círculo de relación económica entre ellos. Claro. Porque tiene que ver con la, digamos, llamémoslo así, lo ostensivo, por decir una palabra filosófica vieja, tiene que ver con lo
con la materialidad de la realidad, que es Total. que no hay una empresa que vaya sola. Yo como sé que a vos te gusta y a mí también, que te voy a citar, hoy en Facebook o ayer Jorge Alemán, que trata mucho estos temas y con el cual está bueno, yo lo leo, lo sigo mucho, aunque discrepo en algunas cosas, pero vos sabés que a mí me gusta trabajar el psicoanálisis lacaniano, entonces es como afín para mi pensamiento. Él dice hoy, habla del plus de gozar de esto, y dice cómo las lean platforms, Uber, etcétera, necesitan de los trabajadores, porque ahora que los trabajadores o están en cuarentena o están con una serie de imposiciones de limitación, si no hay trabajadores no hay empresa posible. Sí. Y entonces eso me permite introducirme en lo que yo te quería preguntar, porque ahí entra el tema de que yo te decía que estuve releyendo este libro, el de Pekka Heeman. Sí. La ética que es un libro de los años 90. No, perdón, del 2001. 2001, Del 2001. Sí. Y él acá, bueno, él en este momento había escrito, acá de hecho está un artículo que yo usé muchísimo y sigo usando como bibliografía, que se llama Informacionalismo y la Sociedad Red de Castells, que está incluido en este libro. O sea, él trabaja con la línea de Castells, pero él en un momento se plantea esto que estamos hablando, que es decir, ¿quién da valor a la empresa? ¿Quién genera valor? ¿La empresa o los obreros, digamos, mirado marxistamente? ¿O son esas personas que trabajan los que realmente dan el valor, o es la empresa? Entonces, él dice, en estos tiempos parece que es la empresa, pero fíjate que esta pandemia nos llama la atención de que si no hay repartidores, no hay pedido ya, si no hay personas que se ponen al auto, no hay Uber. Sí. Acá, el otro día vi un chiste, pero algo así, bueno, servicios esenciales que no se van a interrumpir durante la cuarentena. Repartidores, cocineros, o sea, es que al final, cuando volvemos a los servicios, así se llama acá en España, no sé cómo se llama, no me acuerdo ahí en Argentina, pero servicios esenciales. Igual. Estudié 20 años en la universidad y yo no soy esencial. La señora que limpia aquí la escalera del edificio sí es esencial. Entonces, yo creo que volvemos, digamos, y ahí viene un poco lo que decíamos. Si según Snick, el 2008 la crisis de 2008 marca, por decir así, un cambio en la economía y una apuesta por la plataforma, yo creo, esto ya es teoría, es abstracciones, imaginaciones, una conversación, el recolector de basura, dice Silvina, claro, yo creo que esta crisis nos va a ayudar a pensar porque nos tiró a lo digital. De pronto todos somos expertos en videoconferencia, todos somos expertos en no sé qué cosa, todos somos expertos en no sé cuánto. Y voy a decir, ¿pero desde cuándo? Pero si este tipo, me acuerdo que cuando yo le mandaba un email parecía que le estaba mandando una carta porque me respondía a los 5 días. Y entonces, y si no usaba casi WhatsApp y si no sé qué, y de pronto sí, ¿no? Entonces yo creo que ahora que nos han tirado, digamos que hemos sido arrojados sobre la pileta digital, yo creo que ahora, digamos, va a haber un replanteo sobre estas condiciones económicas, porque Totalmente. tiene que ver con los aspectos, tanto creativos, como decís vos, de la plataforma, como los aspectos que implican una política económica, ¿no? Porque en esta nueva política económica están sobrando algunas personitas. Es decir, en Estados Unidos hay varios millones que han quedado sin trabajo. En España se calcula 1,5 millones de gente sin trabajo. Es decir, la gente sin trabajo está quedando, pero así. Y eso porque son trabajos en blanco. Los que tenían trabajo en negro y no lo tienen son otros millones. Es decir, de pronto esta crisis de nuevo, digamos, nos vuelve a decir que somos, digamos, que no somos indispensables como trabajadores, que nada, que ahí estamos, ¿no? Yo creo, yo ahí te haría una sola sutileza en lo que acabas de decir. Yo creo que no te enseña que no somos indispensables como trabajadores. No somos indispensables como trabajadores dentro de un sistema legal, digamos así. Porque esto que vos acabas de decir es el peligro más fuerte que tenemos de la salida de esta crisis, que es decir, bueno, gente, voy a tener que echar, voy a tener que bajar. Aquí en Argentina pasó que estamos todos muy enojados algunos y alarmados otros, que un gremio muy importante acordó con la patronal ya empezar a trabajar al 70% de su salario.
Y entonces, bueno, digo, si eso pasa en este contexto, puede ser que salgamos de esto y diga la patronal le diga, muchachos, bueno, vamos a tener que reducir el 50% de la plantilla y van a tener que hacerlo porque en realidad vamos a trabajar con sectores de entrepreneurs que van a venir y van a generar una relación de asociados donde bueno, van a ser los monotributistas que facturas a tu trabajo, claro, todo ese tipo de cosas. Esa es parte de la enseñanza que tenemos en 2008. En el 2008 tenemos varias enseñanzas. Uno es, no tenés trabajo y no lo vas a tener. Así que, por lo tanto, asumí un trabajo con un contrato de mierda y con muy poco dinero de sueldo. Exactamente. La salud no puede ser salud pública. ¿Por qué va a haber salud pública? Invirtamos en la seguridad, en la salud privada. Entonces, este tipo de cosas que sucedieron en el 2008 a un creditor realmente acogotador, pero que se asegura. Sí, bueno. Que aprende, digamos, de los problemas del crédito del 2008. Exacto. Esto está sucediendo de nuevo, lo estamos viendo de nuevo. Es decir, de nuevo otra crisis que arroja gente sin trabajo, que, digamos, tiene excusa para... Bueno, la ventaja del coronavirus es que nos vuelve a decir que la salud pública es importante. Sí. Y que los países que tienen una salud pública medianamente existente, digámoslo así, no buena, sino existente, sí, que existe, sí, mejor que los que tienen una seguridad privada como Estados Unidos, ¿no? Exacto. Sí. Eso pone un límite al tema. Y después otra cosa, estamos viendo que es mejor tener un salario, aunque no trabajes, es decir, el famoso... seguro. El famoso seguro para todos, aunque no hayas trabajado, los 10.000 pesos en Argentina, pero también aquí que se está planteando esto, y hace falta dar ese dinero, porque o das el dinero o tenés explosión social. ¿No? Y entonces, lo interesante de esto que estamos conversando, creo, es que la cuestión de las plataformas digitales, para volver al tema, digamos, está en el núcleo de esta discusión. Totalmente. Está en el núcleo de esta discusión. Totalmente. Es decir, y a mí lo que me interesa de esto es que para vos hablar de plataforma es hablar de un lugar de trabajo creativo, un lugar de oportunidad, pero no en la teoría, sino de creatividad audiovisual, creatividad narrativa. Te decía ayer le decía a unos amigos, te llamé a vos también, porque estaba chocho el conseguir un proyecto de un año de trabajo, desarrollando una experiencia transmedia, ayer, en el contexto de la pandemia en Argentina, no me permite más que sentirme un privilegiado, porque sé entonces que la productora, que nosotros pensamos que la inmensa mayoría de mis colegas de los productores audiovisuales de Argentina y del mundo, audiovisuales y transmedia, están paradas, y nosotros, bueno, vamos a tener la suerte de poder trabajar. Sí, entonces, sí. No dejamos de ser unos privilegiados muy grandes. Pero bueno, igual hay que pensar esto, y por eso te digo, pero no solo que hacen la crítica, sino pensar qué hacemos con esto. Pero acá es cuando hay que distinguir, digamos, parece a mí, la tecnología en el sentido de abstracción de una política económica, ¿no? Y yo creo que esto es muy, muy importante, digamos, dividirlo. Cuando yo estoy diciendo que las 5 grandes empresas en bolsa no se corresponden con las 5 grandes empresas a nivel de ganancia y beneficios, exacto, es que quiere decir, ojo, ¿no? Es decir, a lo mejor estamos de nuevo como el Nasdaq, a lo mejor estamos como las flores en Holanda del siglo XVII, a lo mejor estamos apostando. ¿Por qué? Todos hablamos de las bondades de la videoconferencia, internet, etcétera. Pero qué casualidad que es tan bondadoso el mundo digital y tan malvada la tecnología médica. Las barbijos, las mascarillas no sirven, los trajes parece que no sé cuánto, no tenemos medio de transmisión, por ejemplo, para que un anciano que esté en su lecho de muerte solo pueda estar conectado con su familia. Ahí es cuando uno ve, digamos, dónde está el corazón de esta sociedad, ¿no? ¿Dónde está la política económica? Porque si estuviera, por ejemplo, en una salud humana buena para todos, yo creo que no estaríamos hablando de que los barbijos, las mascarillas no sirven, no alcanza para todo, o que los guantes no sé cuánto, no estaríamos hablando de eso, porque es una tecnología como muy elemental al lado, digamos, de lo que se supone una tecnología digital. Totalmente. Y yo creo que sí es bueno lo que trae la pandemia es una reflexión sobre el cuerpo humano, ¿no? Es decir, de pronto los humanos somos cuerpo. Y a este cuerpo hay que encerrarlo, porque si no encerrás este cuerpo y no lo apantallás, si no le pones una pantalla profiláctica, entonces se muere. Y se muere el trabajador, se muere el empresario y se muere quien sea, ¿no? Se muere, sí, el generador de datos, se mueren todos. El generador de datos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno. Sí. Es una situación jodida.
igual eso nos introduce a un tema, siendo vos y yo trabajando en comunicación, no podemos dejar de tocar, que es la ecuación miedo-consumo-plataforma. Porque dentro de las plataformas que José Van Dyck le llama sectoriales, una grande en el libro, en Platform Society, que él se analiza, son las plataformas de medios. Que, oh sorpresa, no quieren ser llamadas plataformas de medios. Facebook se resiste a capa y espada a ser entendido como un medio, cuando las estadísticas dicen que la gente a través de Facebook, de Instagram, del WhatsApp, maneja casi entre el 60 y el 70% de la información que consume. Y ellos se resisten a ser llamados una plataforma de medios. Entonces, pero ahí tiene que ver con esto que a mí también en realidad me apasiona, que es el trabajo de la narrativa. Y que creo que yo te quería preguntar ahí algunas cosas. ¿Cómo estás viviendo eso hoy? Porque el tema de las narrativas tiene que ver, a mí me apasiona esto. ¿Por qué las narrativas están tan arriba hoy? ¿Por qué están? Vos viste que abras un paper o te metas en el contexto que te metas de cualquier disciplina científica, tecnológica, humanista, la que quieras, se habla de narrativas. Hay un giro hacia la narrativa tremenda. Ahora, esa narrativa que tiene que ver con la ideología, que tiene que ver con los imaginarios, que tiene que ver con las identificaciones, que tiene que ver con todo eso. ¿Cómo operó a nivel de los medios? Bueno, los medios se volvieron justamente traders de commodities de información y de commodities que buscan ir hacia los usuarios y conformar al usuario. Y que encima hasta con el tema de la amenaza de la caída del sistema económico de los periódicos, por ejemplo, digitales, ya te lo hacen expreso, ¿no es cierto? Si usted se siente identificado con este diario y llegó hasta el final y lo leyó completo y le gustó lo que leyó, ayúdenos a sostenerlo y pague. Y entonces ahí yo no dejo de pensar en Kuhn, ¿te acordás, no? En la teoría de los paradigmas, porque si yo leo nada más que con lo que estoy de acuerdo, como carajo crezco. Sí. Y bueno, el filtro burbuja, ¿no? De Pelizer, o sea, el filtro burbuja, digamos, que están en las redes sociales, ¿no? Es decir, esta idea de que nos relacionamos solo con los que piensan como nosotros, porque el propio algoritmo nos va emparentando y encerrando con los que tienen opiniones semejantes, ¿no? Y que ha sido tan importante para el crecimiento de la extrema derecha, ¿no? El hecho de que el algoritmo te vaya asociando a gente que le gusta el mismo tipo de música, opina cosas parecidas a nivel de política, etcétera, etcétera, y este filtro burbuja viene a confirmar a nivel algorítmico lo que la psicología llamaba el sesgo cognitivo, ¿no? Exactamente. Nos reunimos con las personas que piensan como nosotros. Y fíjate que esto es interesante, ¿por qué lo traigo a colación? Porque las plataformas sectoriales, digamos, como las de medios, básicamente, una de las operaciones, los mecanismos básicos que hacen de uso de la información que le brindan las de infraestructura, ¿no? Las de infraestructura colectan datos, generan las commodities, y esas commodities las pasan, digamos así, al nivel de las plataformas sectoriales. Por ejemplo, las de medios, por ejemplo, las de salud, por ejemplo, las de música, qué sé yo. Entretenimiento, salud, medios. O información. Pero ¿qué hacen estas plataformas con eso que viene desde los sectores, desde la infraestructura? Básicamente, personaliza, ¿no? Teóricamente te hace tu diario. El diario, mira, vos que lo nombraste, el sueño de Negroponte, ¿te acordás? El diario personalizado, el diario basado en tus intereses. El manejo de reputación. Sergio, a ver si apareces ahí y por lo menos, porque si no nos hemos quedado con... Sergio, que nos hemos quedado con la media palabra en la boca. Perdón, porque yo no estoy acostumbrado a Instagram, no sabía que tenía límite de tiempo, perdón. 30 minutos tiene, y claro. Entonces, ahí Ricardo dice que si no seguimos hablando se va a trabajar a Rappi. No, yo lo que quería cerrar una cosa, porque es lo que a mí me quería compartir con vos, es que te decía que el tema de selección, el tema de la relación de infraestructura con las sectoriales,
tienen tres procesos y hay uno que específicamente, y lo que vos estabas hablando, hay que tener mucho cuidado. Uno es el de personalización, que es cómo nos personalizan de acuerdo a gustos, tendencias, etcétera, lo que nos dan. Pero otro es el tema de reputación, que es lo que vos dijiste, que es la gran excusa, pero por otro lado es el gran peligro, porque de la reputación al control social estamos a un paso. Sí. Entonces, yo creo que eso hay que entender que ahí viene un proceso complejo, no me recuerdo la persona que lo dijo, pero cuando dice, pero nosotros tenemos beneficio, efectivamente, nosotros tenemos beneficio, dependemos de ya estar acostumbrados a esta forma, no va a ser fácil, no es que uno se tiene que ir a vivir a una zona donde no hace internet. Claro. Hay que ver qué hacemos con eso y cómo nos manejamos con eso. Claro. Es que yo creo que eso, la hipótesis de partida para poder pensar estos temas es que no tenemos afuera. Es decir, es decir, ¿a dónde nos vamos? ¿Qué vamos a hacer como sociedad? ¿Qué vamos a hacer como proyecto político? ¿Qué vamos a hacer como educadores de nuestros hijos? Como educadores de los jóvenes. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos afuera? No hay afuera. No hay afuera. Bueno, eso es lo que con vos tantas veces hemos hablado cuando hablamos de Toni Negri, de Zizek, de Jorge Alemán, que son búsquedas del afuera de alguna manera, más o menos elaboradas desde determinadas teorías. Y por eso yo te dije, bueno, yo la verdad que los sigo, pienso, trato de pensar, y de acuerdo con algunos de ellos bastante, pero realmente no veo el afuera. Claro, pero entonces una teoría crítica, digamos, una teoría crítica a estos temas, una actitud, digamos, que cuestione esta situación, etcétera, tiene que partir de una situación, digamos, del no hay afuera. Es decir, no hay un cambio, como se decía antes, un cambio exógeno. O sea, aquí, digamos, es... Por eso yo creo que tiene, desde el punto de vista de la teoría, yo creo que tiene tanto éxito la teoría de McLuhan, justamente porque propone, digamos, una especie de ecosistema, digamos, que va evolucionando. No, digamos, un cambio que viene de afuera del sistema, no el meteorito, sino que el sistema va evolucionando con sus diversos seres vivos, etcétera, ¿no? Yo creo que ese es parte del éxito teórico que está teniendo, digamos, la perspectiva de McLuhan en estos temas, ¿no? Sí, por eso ves, ese es otro pensador que uno lo puede seguir pensando. Y sigue trabajando desde ahí. El concepto de extensión de los sentidos de McLuhan para nosotros, para producir, es un concepto, pero excepcional. Claro, pero a la hora de vos... Y vamos a lo práctico, a lo que haces vos día a día, narrativa transmedia. Si no te plantea una narrativa inmersiva, y por lo tanto que sea consciente de los sentidos, de la vista, del tacto, digamos, de todo cómo eso estimula la imaginación, no podés hacer transmedia. Por eso te digo, eso es fundamental. Para nosotros es como que es el 2 más 2 vivirlo a McLuhan ahí. Sí, por eso. En esa selección puntual. ¿Viste? Pero bueno, lo que yo quería dejar como pregunta, te preguntaba a vos y dejarla abierta, porque yo no tengo respuesta, es ¿qué hacemos con el tiempo? Porque fíjate que en esta cuestión de la pandemia también hubo una alteración muy grande en el manejo del tiempo, o se presentificó ese manejo del tiempo, porque algunos han trabajado mucho más de lo que trabajaban normalmente. Otros no han podido y han tenido que variar totalmente el uso de su tiempo. Se empieza a ver que muchas de las cosas en relación al tiempo y al uso de las plataformas y a la digitalización derriban mitos y por otro lado crean nuevos mitos. O sea, ese es un tema que a mí particularmente me impresiona y me llama la atención bastante y quería conocer tu opinión. Bueno, mira, recién hace 2 horas, algo así, estábamos hablando con un amigo, con Javier Cristiano, que es profe en Córdoba, que se dedica a teoría sociológica, y que está tratando, digamos, está trabajando la teoría del tiempo, ¿no? La teoría sociológica del tiempo. Y estábamos hablando cómo de pronto hay un tiempo reflexivo. Todos, hasta el que limpia el suelo, etcétera, se le ha hecho objetivo, o sea, se le ha puesto enfrente el tema del tiempo. ¿Cómo aprovecho mi tiempo? ¿Vale la pena hacer lo que hago para digamos, ante la vida? Es decir, el tiempo como sentido de la vida. Pero luego, ¿y qué hago con mi tiempo libre? Veo tele, veo plataformas, historias. Es decir, en los dos sentidos, ¿no? El tiempo como digamos,
quiero invertir mi vida en esto, el tiempo como sentido, y el otro el tiempo de uso diario, ¿no? ¿Qué hago? ¿No? Sí. Sí, además hay una cosa que a mí me choqueó, porque alguien me lo dijo, no recuerdo quién, pero el decir el after office, ¿no? Que viste que el concepto de after office, por lo menos a mí me llegó como un concepto de pausa o de tiempo de consumo posterior al trabajo. Sí, sí. Una persona me hizo llamar la atención sobre esto. Y si vos te diste cuenta que todos los tiempos que no sean trabajos son el extra. Sí, es como que el fin de semana es lo que sobra de la semana laboral. Y el after office es justamente el after office, o sea, es el tiempo que sobra del tiempo de la oficina. Entonces vos decís, yo vivo, o sea, que en realidad mi posición vital está para trabajar, y mi posición vital de uso de tiempo que no sea eso, es las obras. Mirá qué miserable esta posición. Mirá, yo no trabaja para las obras. Ahí Rosa hace una pregunta, pero antes quiero decir una curiosidad. Yo siempre digo que la palabra negocio viene de negocio. O sea, lo importante era el ocio. Lo contrario del ocio era el negocio. O sea, exactamente. Y hoy estamos al revés, after work. Claro, por eso. Es muy loco, porque estás viviendo para una cosa que es la sobra de lo que tenés que hacer, es una locura. Claro. Acá alguien también habla de ¿qué opinan de las propuestas que circulan sobre reducción de jornada laboral y aplicación de la renta básica universal? Me pregunto. Bueno, esto es lo que yo recién comentaba, que de pronto hasta la derecha y la extrema derecha se está planteando que la renta básica universal es un tema que a lo mejor haya que implementarlo, porque si no se nos viene la hecatombe, la crisis mundial. Es decir, masas de gente hambrienta, sinónimo de rebelión. Entonces la renta básica se ha transformado de pronto en una discusión establecida, ¿no? Y la reducción de jornada laboral, lo mismo. Reduzcamos la hora total, digamos. Y eso nos hace volver al tema de que la cuestión de las plataformas digitales, que según Schnitzler toma relevancia en la crisis 2008, yo creo que hoy, en la crisis del coronavirus, de la pandemia, vuelven las plataformas digitales a ser un ojo de la tormenta, no solo como posibilidad tecnológica, sino como proyecto de política económica. ¿No? Y entonces, de pronto, digamos, como hay crisis, tenemos que aprovechar a tener sueldos menores, el cambio de empresa, los derechos laborales, de pronto, entonces, bueno, nada, repartir en bicicleta, ¿no? O sea, porque, bueno, ¿qué quiere? ¿Estar sin trabajo y sin dinero? ¿O tener un poquito de dinero andando en bici? Bueno, venga, vamos, un poquito, ¿no? Mirá, acá Gabriela Simón nos dice que desde que hace un rato que está pensando en el dislocamiento del tiempo, que el tiempo está dislocado. Sí. Y yo creo que sí, es un gran tema. Sí. Sí, pero lo que insisto en estos temas es que eran temas filosóficos hasta hoy. Claro, y hoy está en la práctica. Ahora en pandemia, si uno sigue los Twitter, Instagram, etcétera, nos hemos visto en el espejo, digamos, de un reloj que no es laboral, de un reloj que no es productivista. Los primeros días de confinamiento acá, la gente decía, voy a producir, voy a escribir, voy a hacer no sé cuánto, voy a no sé cuánto. Y después se vio, no, una cuarentena es para cuidarse. Digamos, el fin de una cuarentena no es productividad, es nos cuidemos, disfrutémonos, cuidemos a los otros, digamos, pero tal era la inercia de productividad, y de pronto, por eso digo, la cuarentena nos enfrentó frente a un reloj espejo, ¿no? Pero, ¿y a dónde vas? ¿A dónde vas que si te cagás muriendo, se acabó? Sí, señor. Bien, nada, esto. Che, Sergio, bueno, la verdad que estuvimos un montón de rato acá, nos van a matar. Hemos abusado de la confianza de la gente. Bueno, pero te agradezco. No sé si se grabó porque se cortó y me pidió si la podía publicar en la historia, puse que sí, o sea que me imagino que debe haber grabado. Entonces, tanto lo anterior como esto va a estar grabado 24 horas, en una parte en tu historia y otra parte en la mía. Sí, después las juntamos, ya vemos a ver cómo hacemos. A mí me interesaría... Me lo envías y yo también lo pongo y ya está. Bien, perfecto. Estas son ideas. Ya dijimos, Sergio, para un poco todos los que nos están acompañando, son ideas. Estas conversaciones, ya está la quinta, sexta, que empezó con la vampira, con Virginia, que me llamó un día y dijo charlemos, y tuvimos un aquelarre de opiniones, y yo creo que de ese día quedé muy entusiasmado por tener conversaciones y simplemente estimular la imaginación, hablar,
sin pretensión de que queden grandes ideas, pero sí que quede la cabeza dando vueltas. Y en este caso, hablar con vos es de una felicidad total, porque me parece que de estos temas tenés tanto la visión de quien trabaja día a día desde las narrativas, la historia y los medios de comunicación, como quien tiene un marco teórico más grande, lacaniano, crítico, tecnológico, que nos permite pensar. Y es una felicidad total conversar con vos, Sergio, como siempre. No solo porque somos amigos, y eso va por delante, sino porque hay mucha inteligencia y mucha reflexión, ¿no? Así que eso, Sergio, gracias, en serio. No, gracias a vos me queda después, ya veremos cómo lo hacemos, pero yo quiero que me cuentes sobre el aceleracionismo, ¿qué opinas? Eso va a quedar para otra. Bueno, ya otra vez hacemos otra. Hablemos otra, listo. Un abrazo grande. Gracias a todos, gracias. Y ojalá les sirva de algo. Adiós. Bueno, feliz día para todos. Todavía estamos en el día del 1 de mayo. Que la plataforma no nos saquen el trabajo. Chao. Chao.